El agua y el saneamiento como necesidades absolutas para las personas, el planeta y la prosperidad son elementos fundamentales del desarrollo sostenible y pilares de la salud humana y el bienestar. El agua es un bien natural que permite el desarrollo de la sociedad, la justicia social y contrarresta la pobreza. También resalta atribuciones culturales, simbólicas y es un elemento esencial para toda la biosfera. No solo el agua se relaciona con lo económico y se argumenta bajo un desarrollo sostenible, sino que también se relaciona con la interculturalidad. Es un elemento sagrado para todos los pueblos originarios y en la época de siembra para comunidades rurales. El saneamiento es entendido como la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. El saneamiento básico es esencial para un estilo de vida sano y seguro. Una higiene y un saneamiento beneficientes pueden provocar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua o alimentos contaminados, las cuales pueden causar problemas de salud a largo plazo. Por lo tanto, las prácticas de saneamiento básico son una parte importante para prevenir la propagación de enfermedades y garantizar que las poblaciones se mantengan sanas. Además, es un componente esencial de muchas iniciativas de salud pública, como el suministro de agua potable, la disposición sanitaria, el manejo sanitario de la basura, la desinfección domiciliaria del agua y la fauna nociva. En la historia de la humanidad, el agua ha participado de manera importante en el origen de las civilizaciones, por ejemplo, de los babilonios a los egipcios. El almacenamiento y la transportación del agua fue la base de su crecimiento y desarrollo de estos pueblos. El agua, además de ser fundamental para la vida, ha permitido el desarrollo económico y comercial. Sin embargo, el crecimiento poblacional y la industrialización dieron como resultado un incremento en la demanda del líquido, así como una mayor dispersión de las zonas urbanas en sitios desprovistos de agua, con un incremento en la necesidad de desarrollar más infraestructura para continuar abasteciendo las demandas de la población. El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos internacionalmente, derivados del derecho a un nivel de vida adecuado en virtud del artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero como ya sabemos, estos derechos no se respetan y mucha gente ni siquiera tiene acceso al agua, y esta es la razón de nuestro documental. Hoy vamos a explorar las historias de aquellos que luchan por estos derechos esenciales, descubrir los desafíos que enfrentan y conocer a los héroes que trabajan incansablemente para garantizar que nadie se quede sin acceso al agua y saneamiento digno. Para comprender mejor la importancia de estos elementos esenciales de este derecho humano, hablamos con el Dr. Asael, representante y subdirector del área de la CNDH, quien nos explica por qué el agua y el saneamiento son fundamentales para el progreso humano. Hola, muchas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación y muchas gracias por la calurosa presentación. Efectivamente, mi nombre es Saúl Asael Oyola González y yo soy experto en derechos humanos. Y bueno, desde 2015 la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han reconocido tanto el derecho al agua potable como el derecho al saneamiento como derechos humanos estrechamente relacionados, pero distintos. El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los estados a trabajar para lograr el acceso universal del agua y al saneamiento para todos, sin discriminación alguna, dando prioridad a los más necesitados. Para orientar la aplicación por parte de los estados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolla los elementos clave de los derechos del agua y el del saneamiento en su observación general número 15 y en el trabajo de la relatora especial sobre el derecho humano al agua potable. Bien, en México nuestra constitución básicamente explica a través de una reforma constitucional en el párrafo sexto del artículo cuarto, publicado el 8 de febrero del año 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho al agua y saneamiento. Dicho precepto a la letra dice, y voy a citar este artículo: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable, asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos establecidos la participación de la Federación, las entidades 6 federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la concesión de dichos fines. Y bueno, básicamente es lo que nos dice nuestro artículo. Asimismo, existen varias normas oficiales mexicanas en materia de agua que son definidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como la regulación de técnicas de observación obligatoria expedidas por las dependencias competentes que establece las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a la terminología, simbología. También ahí tenemos básicamente el embalaje marcado o etiquetado y a las que refieran su cumplimiento o aplicación en el artículo 3. Finalmente, dentro de las normas oficiales mexicanas, en el tema de la calidad del recurso hídrico, se encuentran la NOM 0001 Semarnat 1996 y la NOM 002 Semarnat 1996, relacionadas con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, la primera de ellas en agua y bienes nacionales y la segunda a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Bueno, ahorita regresamos. Muchas gracias por escuchar. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural y no solo como un bien económico. Importancia cuidar el agua en nuestro país porque enfrenta desafíos de escasez de agua en diversas regiones. La distribución irregular de las precipitaciones y el agotamiento de fuentes de agua subterránea han resultado en problemas de disponibilidad de agua dulce. Es por eso que su cuidado es esencial para garantizar un suministro suficiente para las necesidades de consumo humano, agrícolas e industriales. Por ejemplo, en nuestro país, la agricultura es un sector fundamental para la economía mexicana y la seguridad alimentaria de la población. El riego de cultivos requiere grandes cantidades de agua y la gestión ineficiente puede llevar a la pérdida de cosechas y la inseguridad alimentaria. El cuidado del agua en la agricultura es esencial para garantizar una producción sostenible de alimentos y evitar la sobreexplotación de los recursos hídricos. Los ríos, lagos y costas de México albergan una gran diversidad de vida marina y terrestre. Estos ecosistemas son vitales para la biodiversidad y la conservación de las especies endémicas. El cuidado del agua implica proteger estos hábitats y evitar la contaminación que pueda dañar la vida acuática y los ecosistemas circundantes. México es un destino turístico popular que atrae a millones de visitantes cada año. El turismo depende en gran medida de playas, ríos y paisajes naturales atractivos. La contaminación del agua puede afectar negativamente la imagen turística del país y tener un impacto en la economía. Cuidar el agua contribuye a mantener los entornos naturales en condiciones saludables y atractivas para los turistas. El cambio climático está afectando a México con eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones. La gestión sostenible del agua puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático al conservar los recursos hídricos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades a los impactos climáticos. El derecho al agua y al saneamiento tiene vinculación con el derecho a la vida, la alimentación y el medio ambiente y a la salud. Por ello es fundamental su protección. ¿Sabías que? México, la escasez de agua se ha convertido en una realidad palpable en diversas regiones del país, donde la distribución desigual de la precipitación y el impacto del cambio climático están agotando rápidamente los recursos hídricos disponibles. La poca disponibilidad de agua afecta tanto a áreas urbanas como rurales, cuyo acceso al agua potable se vuelve cada vez más precario.
La contaminación del agua es un problema grave en México, causada por descargas industriales, agrícolas y urbanas sin tratar, así como por la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento con aguas residuales. La falta de tratamiento adecuado de aguas residuales, así como la descarga sin control de desechos industriales y agrícolas, están deteriorando la calidad de nuestros cuerpos de agua, poniendo en peligro la salud de los ecosistemas acuáticos y la salud pública de millones de personas que dependen de estos recursos. La gestión inadecuada del agua. A todos los niveles del gobierno contribuye a la crisis hídrica. La ausencia de un marco regulatorio acorde a la realidad nacional, la corrupción, así como la falta de inversión, son algunos de los múltiples problemas asociados con la descuidada gestión del agua en México. Esta situación debilita la capacidad del país para gestionar de manera eficiente y equitativa sus recursos hídricos, dejando a muchas comunidades desprotegidas frente a los embates de la escasez y la contaminación. Los conflictos socioambientales por el agua originados por la competencia por el vital líquido entre diferentes sectores como la agricultura, la industria y el abastecimiento urbano, así como entre diferentes regiones del país, generan múltiples conflictos territoriales. Muchos de estos conflictos son detonados por la sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación, lo que origina la pérdida de ecosistemas acuáticos importantes como humedales, acuíferos y ríos, afectando la biodiversidad, los servicios ecosistémicos que se proporcionan. Una infraestructura hidráulica inadecuada, caracterizada por la falta de mantenimiento, la obsolencia de muchas instalaciones, así como la disminución en los presupuestos y la desaparición de entidades dedicadas a la generación de información, dificulta eficiente del agua y contribuyen a la pérdida y el desperdicio de los recursos hídricos. La escasez de agua, la contaminación, la gestión inadecuada, los conflictos socioambientales y la infraestructura hidráulica inadecuada son algunos de los principales obstáculos que requieren un enfoque integral y colaborativo por parte del gobierno, la sociedad y el sector privado. En diversos estados del país se han suscitado numerosos conflictos sociales relacionados con el agua. Recordemos algunos ejemplos. Bien, regresamos. Y bueno, sí, básicamente el caso del acueducto Independencia en el Valle del Yaqui, en Sonora, donde se concluyó la obra durante su planeación y ejecución, se presentaron diversos eventos en rechazo a la misma y actualmente el conflicto permanece latente. Sí, otro ejemplo más reciente, la disputa por el agua en el estado fronterizo de Chihuahua, donde agricultores tomaron una presa para impedir que el país siga abasteciendo de agua a Estados Unidos como estipula un acuerdo de 1944. En el siglo pasado, México y Estados Unidos firmaron 2 acuerdos diplomáticos para distribuir el agua de 3 ríos transfronterizos, Bravo Grande, Colorado y Tijuana. El primer acuerdo fue el Tratado de Agua para el Valle de Juárez de 1906, Ciudad Juárez, a Fort Kidman, Texas, donde se asignó a México un volumen anual de 74 millones de metros cúbicos del río Bravo. Posteriormente, con la firma del Tratado Internacional de Aguas de 1944, en la cuenca de Bravo, Fort Kidman al Golfo de México, se acordó que México deberá entregar anualmente un volumen de 432 metros cúbicos, mientras que en la cuenca del Colorado, Estados Unidos entrega a México un volumen de 1.893 metros cúbicos anuales. Cabe destacar que ambos países acordaron una flexibilidad de hasta 5 años para entregar los volúmenes mínimos asignados a cada uno. Una somera revisión de las cifras acordadas conducirá a afirmar que, en efecto, México recibe 4 veces más agua al año de la que éste debe entregar a Estados Unidos. No obstante, si el análisis se enfoca exclusivamente en la cuenca del Bravo, el espíritu de una buena vecindad podría ponerse en cuestión. En estas fechas recientes, en las vísperas del ciclo 35, octubre 2020, la cuenca de Los Conchos en Chihuahua fue la arena de un conflicto que escaló rápidamente entre los usuarios agrícolas de esta entidad. Los usuarios agrícolas de Tamaulipas, los gobiernos estatales fronterizos, los gobiernos federales de México y de Estados Unidos, el número de
de actores por sí solo revela la complejidad del conflicto, aunque lo cierto es que el detonante fue un actor inmaterial, pero omnipresente, una sequía severa. A un año antes de cerrar el siglo 35, México estimaba un volumen faltante de 600 metros cúbicos en la asignación que le corresponde a Estados Unidos en el Bravo, por lo que al considerar la variabilidad hidrometeorológica de la cuenca, resolvió aplicar medidas extraordinarias para cumplir con sus obligaciones internacionales. Estas imponían trasvasar agua de las presas situadas en el cauce del principal tributario de México de la cuenca, es decir, el río Conchos, hacia las presas internacionales La Amistad y Falcón, situadas en las cuencas bajas del Bravo. El problema es que el agua trasvasada consistía en volúmenes concesionados previamente a usuarios agrícolas, lo que pondría en riesgo el año agrícola en curso de los distritos y unidades de riesgo de chihuahuenses. Aún esto, el volumen que se planificó extraer rondaba los 1.350 metros cúbicos, cantidad que supera el déficit estimado para cumplir con el ciclo 35. Lo anterior explica por qué el tratado se acordó desde los escurrimientos provenientes de los Conchos y otros 5 tributarios: Escondido, Arroyo, Las Vacas, San Rodrigo, San Diego y Salado. Un tercio corresponde a Estados Unidos, 432 metros cúbicos. Los 2 tercios restantes a México. Dicho de otro modo, con la estrategia también se buscaba dotar de agua a los concesionados mexicanos ribereños, cuenca abajo del Bravo, a quienes en conjunto los escurrimientos del orden, 2.462 metros cúbicos, deberían permitirles continuar sus actividades productivas. La dotación, incluso a día de hoy, no ha podido entregarse del todo, si bien el ciclo 35 cerró con la entrega de agua almacenada en las presas internacionales con volúmenes asignados a México. Además, ambos países firmaron el Acta 325, en la cual Estados Unidos hizo el compromiso de ayudar humanitariamente a México en caso de que no pueda cumplir con la dotación de agua a los usuarios domésticos o público urbano en la cuenca baja del Bravo. Si bien este conflicto en sus momentos más álgidos cobró la vida de 2 personas, aún estamos lejos de poder reproducir con sus debidas proporciones la guerra desatada por lo que los recursos de África o Medio Oriente. Las proyecciones de los organismos supranacionales y expertos indican que las medidas del cambio climático se manifiesta de forma cada vez más recurrente, que alteran los patrones de comportamiento hidrometeorológico. Así, la frontera de México-Estados Unidos, por su ubicación en el área de los grandes desiertos de Norteamérica, experimentará sequías más severas y extraordinarias, que, como es evidente desde ahora, están complicando el cumplimiento de ambos países en sus obligaciones internacionales. En ese sentido, como el sobreconcesionamiento registrado en ambos países de los afluentes y cauces principales de los ríos Colorado y Bravo estarán configurando cada 5 años más conflictos. De ahí el cuestionamiento asociado con la renegociación del Tratado de Aguas de 1944. Habrán enconados debates entre expertos y tomadores de decisión. Algunos alegan inequidad en las asignaciones, otros por el contrario remarcan que México es el principal beneficiado con este acuerdo, lo que dificulta encontrar una posición en común. Ciertamente parece que el cambio climático será quien tenga la última palabra e incluso obliga a los países con acuerdos internacionales en materias de aguas transfronterizas a revisar la vigencia de sus cláusulas antes del 2050. Si es necesario que desee mantener un clima de paz y estabilidad política. La actual situación de escasez de agua en la gran mayoría de los conflictos hídricos en nuestro país no es una condición natural, sino una construcción social, resultante de un conjunto de acciones de carácter social, resultado de la forma particular en que la sociedad interactúa con su entorno, con el acomodo natural del recurso que determina su distribución espacial de escasez o de abundancia.
así como del emplazamiento de las necesidades sociales del líquido o de las capacidades técnicas y organizativas para disponer de ella. Esta relación de la sociedad con su entorno, siempre medida por los instrumentos técnicos disponibles y la accesibilidad natural del recurso, muestra una especificidad espacial superpuesta en el desigual acomodo natural del agua, el desigual acomodo técnico y la desigual distribución de la necesidad social. La educación es fundamental. Así podremos generar conciencia sobre cómo utilizar el agua de manera responsable. Campañas educativas en escuelas, comunidades y medios de comunicación pueden ayudar a informar a la población sobre la escasez de agua y la necesidad de conservarla. Pero también, por su parte, el gobierno y las autoridades locales deben implementar políticas y regulaciones efectivas para la gestión sostenible del agua. Al mismo tiempo, las industrias deben reducir la contaminación del agua mediante la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Evitar la eliminación de desechos tóxicos en cuerpos de agua es esencial para preservar la calidad del agua. Las comunidades locales pueden involucrarse en la gestión del agua a través de la creación de comités de agua y la implementación de proyectos de conservación a nivel local. Y finalmente, no hay que dejar de lado la inversión en tecnologías de tratamiento de agua, sistemas de recogida de aguas pluviales y mejorar la infraestructura de suministro de agua puede contribuir a la eficiencia y a la conservación del recurso. En materia de derechos humanos necesitamos 1. Legislación y políticas públicas. Los gobiernos deben establecer leyes claras y efectivas que reconozcan el agua y el saneamiento como derechos humanos. Esto incluye la creación de políticas públicas que prioricen la inversión en infraestructuras de agua y saneamiento, especialmente en las comunidades más vulnerables y desatendidas. Estas leyes deben garantizar que todas las personas, independientemente de su ubicación o condición económica, tengan acceso a los servicios del agua y saneamiento de calidad. Inversión en infraestructura. Para asegurar el derecho al agua y al saneamiento, es fundamental invertir en la construcción y mantenimiento de infraestructuras adecuadas. Esto incluye la creación de redes de distribución de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de recolección de aguas pluviales. La inversión debe ser sostenible y considerar el impacto ambiental, garantizando que las futuras generaciones también tengan acceso a estos recursos. 3. Educación y concientización. La educación es una herramienta poderosa para asegurar el derecho al agua y al saneamiento. Es vital informar y sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la higiene, el uso responsable del agua y la conservación del medio ambiente. Campañas educativas pueden empoderar a las personas para que exijan sus derechos y participen activamente en la gestión de los recursos hídricos. 4. Participación comunitaria. Involucrar a las comunidades en la toma de decisiones es esencial para el éxito de cualquier iniciativa relacionada con el agua y el saneamiento. La participación comunitaria asegura que las soluciones adoptadas sean culturalmente apropiadas y sostenibles. Además, fomenta un sentido de responsabilidad y propiedad entre los miembros de la comunidad, lo que contribuye a la sostenibilidad de los proyectos. 5. Cooperación internacional. El problema del acceso al agua y el saneamiento no conoce fronteras, por lo que la cooperación internacional es clave. Los países y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para compartir conocimientos tecnológicos y recursos. La solidaridad global puede acelerar el progreso y asegurar que todas las personas tengan acceso a estos derechos fundamentales. 6. Supervisión y rendición de cuentas. Establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas es crucial para garantizar que las políticas y leyes se implementen de manera efectiva. Los gobiernos deben ser transparentes y responsables en la gestión de los recursos hídricos y en la implementación de proyectos de saneamiento. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales juegan un papel vital en la vigilancia y en exigir que se cumplan los compromisos. Estas acciones, llevadas a cabo con determinación y compromiso, pueden transformar la realidad de millones de personas en todo el mundo. La palabra clave es responsabilidad. Sí, todos tenemos la responsabilidad de cuidar el agua, con acciones tan sencillas como poner una cubeta en nuestra regadera,
o reparar las fugas. El gobierno, en sus 3 niveles, debe gestionar, administrar y fiscalizar de forma eficiente los recursos hídricos disponibles. Debe inyectarle presupuesto a la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Hoy son pocos los políticos que apuestan por invertir en tubería, porque a decir de algunos, son obras que no se ven con la importancia como si puede ser un puente o una escuela. También es necesario desde el sector empresarial entrar con responsabilidad al tratamiento de las descargas, para luego aprovechar estas en el reuso, incluso como fuente de abasto a las redes, atendiendo así la creciente demanda en todo el país. La responsabilidad es el primer paso para tener acciones que permitan que la agricultura y la industria continúen siendo motores del crecimiento económico y del desarrollo social, y que el servicio público urbano sea mucho más eficiente para que se mantenga el desarrollo sostenible de una sociedad cada vez más urbanizada. Solo así podrá ser una realidad garantizar el derecho humano al agua. Más que con reformas legales o constitucionales, es con responsabilidad y con las pequeñas acciones que nos competen a todos cómo se logrará superar esta crisis, que hoy pone en riesgo nuestra supervivencia.